¿A cuánto les gusta estudiar la palabra de Dios? Por lo menos hay unos 20 que sí les gusta. ¿A cuánto nos gusta estudiar la palabra de Dios? Dice la Escritura que ella es viva y eficaz. Y no solamente eso, dice que es más penetrante que espada de dos filos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué bonito cuando Dios nos habla, qué hermoso cuando Dios se comunica con nosotros, porque quiere decir que no solamente nos ama, sino está tratando la manera, como dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nos ilumina, nos guía y realmente nos enseña cosas que de otra forma o de otra manera no pudiéramos tener ese beneficio. Yo le invito esta mañana a que por unos 45 minutos usted colabore conmigo. Trataré la manera de ser breve, de ser lacónico en algunos casos para no extenderme en mis explicaciones, no porque no tenga el tiempo ni porque no tenga la voluntad, sino porque sabemos, hermanos, que cuando uno está escuchando algo, solo de escuchar, realmente se aprende muy poco, un 10% de lo que usted está escuchando. Entonces no lo voy a llenar de tanto informe, de tanto conocimiento, cuanto que hay cosas específicas en la palabra que quiero que esta mañana aprendamos. Le invito a que se ponga de pie y vamos a hablar de la experiencia de la resurrección. Repita conmigo, por favor. La experiencia de la resurrección. Amén. Y tenemos ahí en primer lugar la verdad central. Usted puede repetir conmigo. Cristo, porque Cristo vive, podemos experimentar una relación personal con Él. Una vez más, porque Cristo vive, podemos experimentar una relación personal con Él. Le voy a invertir la expresión. ¿Por qué podemos nosotros tener una relación personal con Cristo? ¿Por qué? Porque Él está vivo. Porque Él no está muerto. Ciertamente murió, pero también resucitó. Yo le estoy presentando a un Cristo, hermanos, que no está en la tumba. Los mahometanos pueden buscar a Mahoma ahí. Los budistas pueden buscar a Buda también. Los confucianos pueden también hacerlo buscando a Confucio en la tumba y ahí lo van a encontrar. Pero cuando usted y yo vamos a la tumba de Cristo, aleluya, es cierto que no nos van a aparecer los ángeles para darnos la información, sino que la palabra lo dice. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Así que este texto bíblico es importante que lo aprendamos. Se encuentra en Filipenses capítulo 3 y versículo 10. Repita conmigo, por favor. A fin de conocerle. ¿A quién? A Cristo. El poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Filipenses 3:10. Mire, si usted no ha aprendido o no ha leído su Biblia esta mañana, por lo menos repita conmigo y que este texto bíblico pueda quedar en su corazón. Leemos, a fin de conocerle, hablando de Cristo, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Filipenses 3:10. Entramos a nuestra lectura en clase. El primer versículo lo leo yo y el siguiente ustedes. Procure leer fuerte, hermano. Trate la manera de ir con el texto. Podamos también respetar las comas y los puntos para que sepamos realmente qué es lo que nos quiso dar a conocer el Espíritu Santo en cada texto bíblico. Comenzamos con Lucas 24:13. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba
a 60 estadios de Jerusalén. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de venir a Israel, redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Pasamos a Juan capítulo 21 y versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Estoy leyendo Juan 21:18. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras.
Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba, a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Amén. Tome su lugar, por favor. Cuando ocurren acontecimientos extraordinarios, han habido ocasiones cuando los mandatarios de turno han tenido diferentes experiencias, como por ejemplo cuando se firmó la aparente paz. Sacaron videos, convocaron a una conferencia de prensa y todo mundo debía de saber lo que había pasado. Si vamos a nivel mundial, vamos a comprender de la misma manera que si algo le gusta a los gobernantes es que cuando hacen algo positivo, digo algo positivo, les gusta que la gente lo sepa, con la idea no solamente de darse publicidad, sino que al mismo tiempo de justificar sus acciones. Digo esto, ¿sabe por qué? Porque si Jesús hubiese sido un político, lo primero que hubiera hecho a la hora de resucitar era pedir que tanto Herodes como Pilato pudieran dar a conocer una conferencia de prensa y decirles a todos: señores, ¿se dieron cuenta que estaban equivocados? ¿Ya se dieron cuenta que yo resucité de los muertos? Y pudo haber imputado tantas cosas si él lo hubiera querido hacer de esta manera, pero no. Jesús, de la manera más secreta, de la manera más concisa, se aparece a sus discípulos. Amén. A Jesús no le interesaba lo que la gente pensara. A Jesús no le interesaba la publicidad. Jesús no quería ser famoso porque no era el propósito ni el objetivo. Aun cuando Jesús iba a ascender a los cielos, usted puede leer ahí en el libro de los Hechos que los discípulos se acercaron a él y le dijeron: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Haciéndole una pregunta política. Y él les dijo: no os toca a vosotros saber el tiempo o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Mas vayan y reciban poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús fue específico. Y por eso en esta ocasión el Señor lo que hace es aparecerse a sus discípulos. La lección de hoy nos marca 3 acontecimientos donde Jesús se presenta con esos discípulos, que para él era lo más importante, porque tenía que haber una convicción específica en el corazón de ellos de que Jesús había resucitado de los muertos. Por eso esta mañana, hermanos, dudar de la resurrección de Cristo implica cuestionar uno de los fundamentos del cristianismo. No se puede predicar un cristianismo con un Cristo derrotado. Qué lamentable que el señor pontífice del Vaticano, cuando habla de la muerte de Cristo, dice que fue la derrota más grande que sufrió Dios. Increíble, un personaje de esa altura estar hablando de esa forma. Nosotros a voz en cuello podemos decir que la muerte y resurrección de Cristo es el acontecimiento más hermoso y grande que pudo haber pasado en el mundo, y que nos da a nosotros el derecho de la salvación. Apláudale al Señor, hermano, no sea solamente un espectador. Sepa, y esto es importante para que el diablo lo escuche, para que el diablo se dé cuenta, hermanos, que realmente nosotros estamos bendecidos a través de la resurrección de Cristo.
Después de la resurrección, se mostró vivo a personas que realmente estaban activas dentro de su quehacer cotidiano. A través de estas manifestaciones estaba dándoles a conocer cuál era el objetivo y el propósito de haberse humanizado. Como dice la Escritura, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Número 3, la resurrección de Cristo, hermanos, cumplió las sagradas Escrituras. Si pudiéramos hacer una pequeña investigación o hacer lectura de todos los pasajes de Cristo, de cómo habla el Antiguo Testamento sobre la muerte y resurrección de Cristo, no nos alcanzaría el tiempo, porque hay suficientes pruebas. Pero qué importante, porque cuando Él resucitó, sencilla y llanamente cumplió lo que la Escritura había dicho de Él. Número 4, fue un testimonio para quienes lo vieron y pasaron tiempo con Él. Qué bonito. Ahora, aquel que otrora para ellos era realmente un personaje tan importante y que idealizaron a Jesús de una manera equivocada, creyendo que iba a quitar al César de su lugar y que se iba a posesionar él como rey. Y Jesús les dijo: mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo, yo oraría al Padre. Cuando estaba frente a Pilato y le dice: yo oraría al Padre y me enviaría una legión de ángeles. Amén. Interesante, porque Jesús no venía para establecer un reino terrenal, sino venía para establecer su reino espiritual, porque luego va a establecer su reino terrenal, por supuesto. Número 1, hermanos, su resurrección mostró, veamos lo que mostró. Primero, la identidad del Mesías. ¿Me está escuchando? Mire, me causó mucho dolor cuando en una encuesta que hicieron, se dieron cuenta que solamente el 10 o 15% de los evangélicos son capaces de poder dar a conocer la doctrina que practicamos. Que solamente un pequeño porcentaje, a la hora de tener una discusión con otra persona que no crea lo mismo, tiene pocos argumentos. ¿Y sabe por qué? No es porque no enseñemos, es porque muchas veces no ponemos atención. ¿Me escuchó? Hermanos, cuando yo era miembro de la iglesia, yo nunca pensé que iba a llegar a ser pastor, ni siquiera pasaba por mi mente. Pero una de las cosas que me llamó la atención fue el poder establecer principios básicos de mi vida cristiana. Y cuando yo llegaba al templo y escuchaba un tema especial, yo iba con mi cuaderno y con mi lápiz y escribía las ideas. A veces cuando algo no lo entendía, ponía interrogantes para luego preguntarle al pastor, porque me interesaba. Quizá parte de ese sentimiento fue el que Dios vio para que luego me llamara al ministerio. Pero yo quiero que esta mañana, hermanos, ciertamente no estoy con teólogos, o sea, personas que son egresadas de un instituto bíblico o de un seminario, pero estoy con la iglesia de Cristo. ¿Cuántos son la iglesia de Cristo? Bueno, entonces, cuando estamos estudiando la palabra, yo le invito para que usted esté atento. Y si algo no lo comprende, tal vez no me lo pueda preguntar en el momento, pero luego usted puede hacerlo. Yo así lo hacía con mi pastor. Habían cosas que no entendía y después cuando terminaba la clase yo me acercaba y le decía: mire, pastor, ¿por qué dijo esto si esto así? Y él trataba la manera de explicarme. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Que podamos aprender, hermanos. No seamos creyentes solamente de banca. ¿Me escuchó? No seamos solamente para estar aceptando lo que se está diciendo sin analizar, sin pensar, sin poder llegar a conclusiones y sobre todo sin tener una convicción de lo que creemos.
Por eso, hermanos, un buen porcentaje de evangélicos, cuando uno siente que tienen pruebas y luchas, de repente ya no son evangélicos, dejaron el evangelio porque no tenían convicción de lo que eran. Por eso es importante esta mañana, pensemos, cuando Jesús resucitó, lo primero que hizo fue identificarse como Mesías. ¿Aló? La palabra Mesías quiere decir ungido, quiere decir que Él es rey. La palabra Mesías está hablando de su naturaleza divina. Aquí está demostrando a través de su resurrección que Jesús no solamente tenía la naturaleza humana porque murió, sino también que tenía la naturaleza divina porque resucitó de los muertos. ¿Me escuchó? No murió como Dios. Por favor, no murió como Dios, murió como hombre. Porque si alguien dice, hermano, entonces Jesús no era Dios, por supuesto que sí. Pero desde que Filipenses capítulo 2 dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiere decir que el Señor murió como humano, murió en su naturaleza humana. ¿Sabe por qué? Por lo menos, hermanos, usemos nuestra capacidad de comprensión. Imagínese que usted diga que los romanos y los judíos mataron a Dios. ¿Aló? Imposible, porque Dios no puede morir. ¿Me escuchó? Ellos no mataron a Dios. Ellos le quitaron la vida a Jesús, el Hijo de María, el que vino y que se humanó. Y vamos a ver la segunda razón por la cual podemos mencionar esto. ¿Sabe por qué? Porque si algo no pudo detener a Jesús en la muerte, primero, que era Dios. ¿Me escuchó? Dejó su naturaleza divina cuando murió, pero luego se identificó como Dios, venciendo a la muerte. Número 2. También da a conocer la eficacia de su expiación. Expiar, según la palabra original, quiere decir comprar por el sacrificio. O sea, significa que lo que usted y yo teníamos que pagar, Él lo pagó. La expresión correcta es comprar por precio. Él pagó un precio incalculable. Aló. Oiga esto, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La gente dice, qué ingrato Dios el Padre. Cuando Jesús estaba agonizando, dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así dice el texto. Dice, qué ingrato Dios. ¿Por qué abandonó a Jesús? ¿Sabe por qué lo hizo? Porque en ese momento él estaba viendo a un Jesús pecador en lo más vil. Estaba viendo todos sus pecados y mis pecados en él. Él estaba llevando la culpa de todos nosotros. Él estaba pagando lo que usted y yo teníamos que pagar. En Jesús Dios estaba viendo todos los adulterios, las fornicaciones, las mentiras, toda la avaricia, todo lo malo que está en usted y está en mí, porque Dios tenía que ver en Él que nuestra redención tenía que ser completa y perfecta. Por eso cuando Él estaba ya para expirar dijo, consumado es. O sea, Padre, la deuda está pagada. Nada he dejado sin pagar, porque su muerte vicaria
Estaba estableciendo que su sufrimiento no solamente fue como alguien pudiera pensar por ahí, perdóneme la expresión, para taparle el ojo al macho. No, Él sufrió lo indecible por nosotros. Su sufrimiento, hermanos, no fue solamente como decimos, tratando la manera de disimular. No, su sufrimiento fue específico, porque Dios estaba viendo en Cristo sus males y mis males, sus enfermedades y mis enfermedades, sus dolencias y mis dolencias. Dios estaba en ese momento pidiéndole cuentas a Dios. Era como que usted hubiese estado crucificado, como que Dios lo estaba viendo ahí con todos sus errores y con todas sus mentiras y todo lo horrible que usted y yo podemos ser. Y por eso Dios le dio la espalda, porque no podía ver el pecado. La santidad de Dios, que es perfecta y transparente, no permitía en ese momento estar viendo a su Hijo amado. Y por eso Jesús dijo: ¿por qué me has desamparado? Porque Dios en ese momento lo dejó para que pagara Él solo el precio de nuestra salvación. Si alguien le pregunta qué es expiar, pues usted tan fácil puede decir: pagar por precio. ¿Me escuchó? Pagar por precio. Esa es la respuesta teológica. Pagar el precio. Para poder expiar lo que otro había hecho, tenía que pagarse un precio. Y Dios no podía pasar por alto, su propia justicia no se lo permitía. Número 3. Cuando vemos a Jesús resucitando, nos muestra una victoria sobre Satanás. ¿Y sobre quién? ¿Sobre quién? Sobre Satanás y sobre la muerte. Allá en el capítulo 3 de Génesis vemos cuando Dios le dio la sentencia a la mujer y le dijo: ¿has pecado? Y la mujer le dijo: Señor, la serpiente me engañó. Y entonces Dios le dice a la serpiente: por cuanto esto has hecho, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Y luego usted sabe, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La herida en la cabeza era la muerte de Cristo. ¿Me escuchó? Pero cuando Cristo resucitó, el diablo, hermanos, sufrió la derrota más grande, porque él no esperaba que Jesús resucitara como resucitó, pero él nos dio la victoria. Entonces, al resucitar, vemos la victoria sobre Satanás y sobre la muerte. ¿Me escuchó? ¡Aló! Mire, aún la muerte, hermanos, sabía quién era Jesús. Sabía quién era Jesús. Mire pues, venía un séquito de gente apoyando a la viuda de Naín. El hijo de la viuda de Naín había muerto y toda la gente venía, ahí venían las lloronas profesionales. Y perdónenme, esto no es burla ni es risa, pero en aquel entonces se pagaban quienes lloraban. Si la persona no tenía quien lo llorara, por lo menos se pagaba a alguien, y por eso le llamaban las lloronas profesionales. Porque conforme iban llevando el féretro, iban, dependiendo los gritos que dieran, así les iban a pagar. Y aquel séquito, hermanos, increíble. Y van saliendo de la aldea, de la ciudad. Y hermanos, aquel séquito rodeado de tristeza, de melancolía, de tantas cosas. Y de repente el Señor va con sus discípulos. Y en la entrada se unen. Interesante. Ahí estaba la muerte, porque el hijo de la viuda de Naín iba en el féretro. Y Jesús se acercó y le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Parecía increíble una pregunta de esa naturaleza cuando estaba a la vista la razón de su llanto. Pero ¿sabe por qué Jesús lo hizo? Para demostrarle a esa mujer que Él tenía autoridad y poder sobre la muerte. O sea, ¿estás llorando? Yo te voy a quitar la razón de tu llanto. Y le dijo al joven: joven, a ti te digo, levántate. Y en el momento la Biblia dice que aquel joven resucitó de los muertos. Autoridad
Y era porque la muerte misma no podía. Y le voy a dar la última razón aquí y la más fuerte de todas. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la redención de la creación era necesaria. Y la muerte no podía, hermanos, detener a Jesús. Porque ¿cuál era la razón? ¿Cuál era la condición, la condena que Dios dio para la muerte? Vamos a ver. Cuando Adán pecó, ¿qué le dijo Dios? Le dijo que porque había desobedecido y le dijo, perecerás. No que Adán iba a ser de apellido Pérez, ¿verdad? Sino que le estaba diciendo que tenía que morir. ¿Y sabe qué dice Romanos 6:26? Dice 6:23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Oyó eso? La paga del pecado es muerte. Y cuando se refería a la muerte, no se refería solamente a la muerte física, se estaba refiriendo a la muerte espiritual. Muerte significa separación. Cuando una persona muere, el alma se separa del cuerpo, el alma y el espíritu. Entonces es muerte. Y espiritualmente hablando, se separa, hermanos, el alma de Dios eternamente y para siempre cuando es muerte. Por eso yo estoy contento y feliz porque la Biblia dice que nosotros no morimos. Pablo dice, amados hermanos, yo no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Me escuchó? Porque nosotros no morimos, nosotros dormimos. Amén. El inconverso muere porque se le separa su alma y su espíritu, vamos a decir, no solamente físicamente del cuerpo, sino también de Dios. Pero usted y yo no. Nosotros sencillamente dormimos. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Y por eso es importante que nosotros comprendamos. Pero ¿cuál es la razón de la muerte? ¿Por qué apareció la muerte? Por el pecado. Gracias, hermana Socorro, está poniendo atención. La paga del pecado es muerte. Ahora veamos, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dicho de otra manera, la muerte no podía detener a Jesús porque Él no había pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. La muerte no tenía potestad sobre el cuerpo de Cristo, porque la razón de la muerte era la desobediencia y el pecado, y Jesús no había desobedecido. Jesús, oiga las palabras del Padre cuando Él estaba siendo bautizado. ¿Qué fue lo que dijo el Padre? Este es mi Hijo amado. Amén. Y lo dice en una forma singular. Porque pudo haber dicho, este es uno de mis hijos. No, es mi Hijo amado, en quien yo tengo contentamiento. Amén. Por eso la muerte no podía detener a Jesús, porque Él no había pecado. Nació, vivió y murió sin pecado. Perdónenme los señores católicos. Pero si María, como ellos lo proclaman, hubiese sido inmaculada, entonces María hubiera resucitado en el momento de morir. ¿Aló? Pero ella no era inmaculada. Ella solamente fue un instrumento en las manos de Dios. Vamos, me quedan 10 minutos todavía. La experiencia de María Magdalena. Fíjese que aquí habían varias Marías, hermano. María Magdalena, y oiga cómo lo dice la Biblia, la otra María, y María, la madre de Jesús. Entonces aquí nos habla de la experiencia de María Magdalena, que fue una de las que llegaron al sepulcro el primer día de la semana. Primero, permaneció al pie de la cruz. Amén. Aún en medio de la muerte, no se avergonzó ni tuvo miedo. María Magdalena estaba ahí presente.
Número 2, vio la brutal ejecución de Jesús, todo su sufrimiento. Lloró juntamente con las que estaban ahí alrededor. Número 3, no pudo preparar el cuerpo de Jesús para su entierro, porque dice la escritura que se aproximaba el día de reposo. Y por eso no pudieron embalsamar su cuerpo, no pudieron prácticamente hacerle todas las cuestiones, todo lo que se le hace a un cuerpo a la hora de morir, y mayormente tenían que perfumar el cuerpo y tratar la manera de darle, como decimos, su despedida, ¿verdad? Y que el cuerpo realmente fuera puesto en su lugar. Número 4, sentía mucho dolor y angustia por su muerte. Si alguien realmente estuvo hasta el último momento ahí, fue María Magdalena. ¿Y quién era María Magdalena? Pues sencillamente una mujer que el Señor le había liberado de cuántos demonios tenía. Y era una persona de muy baja reputación. Sin embargo, número 5, su preocupación le impidió reconocer al maestro cuando llegó a la tumba y se dio cuenta, hermanos, que la tumba estaba vacía. Jesús le habla y le dice: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Amén. Dice la Biblia, reconoció al maestro hasta que le habla por su nombre. En ese momento, cuando él le pregunta, le dice: Señor, le dice, si tú te lo llevaste pensando que era el hortelano, o sea, el jardinero, si tú te lo llevaste, ¿por qué no me dices dónde lo pusiste? Hasta ese momento no había reconocido a Jesús, sino lo reconoce hasta que le habla. Amén. Cuando le dice María, entonces dice, se alegró al verlo vivo y sano. Amén. María fue renovada y su gozo fue restaurado. Gracias a Dios por María, porque usted y yo no nos alegramos. ¿Aló? Gracias a Dios por María, porque yo me alegro mucho porque el Señor resucitó. No solamente ella se goza, yo también. Experiencias de los discípulos camino a Emaús. Dice la Biblia que cuando estos dos discípulos, dicho sea de paso, el nombre de uno de ellos se menciona, iban caminando a Emaús, Jesús les revela su identidad. Pero veámoslo de qué manera. Primero, ellos no le reconocen por su tristeza, por el abatimiento y perplejidad que tenían. O sea, estaban sumidos en una tristeza, en una melancolía increíble porque Jesús había muerto. Y todo eso los hacía realmente estar como cegados. No se habían dado cuenta quién era el que iba platicando con ellos. Habían escuchado la historia de las mujeres que visitaron la tumba vacía, y ellos mismos lo sabían porque hicieron mención de eso mientras caminaba Jesús con ellos. Amén. Sabían de los ángeles que anunciaban que Jesús estaba vivo. Sin embargo, estaban tan sumidos en la tristeza, repito, y en la melancolía, que no sabían ni siquiera quién era el que iba platicando con ellos. Tenían su fe debilitada. Yo no sé si, hermanos, alguna vez le pasa a usted. Muchas veces estamos fuertes espiritualmente a través de lo que Dios hace con nosotros. Nos sana, nos da milagros. A veces el Señor da respuestas increíbles, cómo Dios provee para cosas que muchas veces nosotros pensamos que nunca se nos va a resolver ese problema. Y vemos el milagro y qué alegría, testificamos. Pero cuando viene la angustia, cuando viene la desesperación, hasta de eso nos olvidamos y pensamos que a lo mejor Dios ya no nos escucha, o que realmente Dios ya no está interesado en ayudarnos. Por eso podemos analizar que estos tenían una fe debilitada. Oiga esto, conocían la profecía de que matarían a Jesús y que Él resucitaría, porque ellos lo sabían. El Señor se los dijo en varias ocasiones. Las mujeres y los ángeles anunciaban que la tumba estaba. Ya ellos habían escuchado el testimonio de las mujeres. Cuando Jesús les dice, vayan y díganles a los discípulos que yo he resucitado de los muertos. Amén. Número 3, la muerte y resurrección de Jesús era el plan de Dios. Era parte de lo que el Señor se interesó en enseñarles durante todo el tiempo que estuvo con ellos. Número 4.
hay procesos incógnitos en los que realmente debemos de seguir el ejemplo de Jesús. Y en lugar de ponernos a lamentar, vayamos y leamos la Biblia, repasemos las Escrituras, porque ella dice la misma Escritura, la misma Biblia, que tienen el poder de enseñarnos y de manifestar su gracia a nosotros cuando comprendemos el poder que hay en la palabra de Dios. Número 3, experiencia transformadora en la vida de Pedro. No solamente las mujeres, también Pedro. Vamos a ver qué pasó con Pedro. Hubo ocasiones en las que no pescaron nada. Dice la Biblia que Jesús llegó a la playa y mientras los discípulos ¿qué estaban haciendo? Muy bien, me están poniendo atención, por lo menos algunos. Pescando, hermanos, amén. Que no le vaya a pasar la de aquella persona que le dijeron, ¿qué recomendaciones da usted para estos días? Que si, ¿cómo dijo? Que si conduce, dice, no manejen. Estaba diciendo lo mismo. Qué tristeza. Pero veo que ustedes están poniendo atención. Primero, hubo ocasiones en las que los discípulos no pescaron. Y por eso Jesús desde la playa les dice que tiren la red a la derecha, y eso es importante. Aunque la historia relata a varios pescadores, Jesús se dirigió específicamente a Pedro y le dijo: Pedro, hay que lanzar la atarraya o lo que ellos usaban hacia la mano derecha. Las negaciones de Pedro habían realmente demostrado la vieja naturaleza de su carácter y acción. Ahora Jesús se interesa por Pedro. Imagínense, cualquiera de nosotros hubiera dicho, le pregunto, ¿cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3. ¿No cree que es suficiente como para que no solamente le pongamos disciplina y para de una vez decirle: usted no es digno de ser evangélico? Negó a Cristo. Pero oiga, por favor, Jesús no está interesado en eso. ¿Qué es lo que quiere ahora con Pedro? Restaurarlo. ¿Sabe una cosa? El Señor siempre está pensando en nosotros. Cuán pecador sea o con cuántos errores usted pueda tener, si algo tiene Jesús es que Él quiere siempre tratar con nosotros. Los fracasos del pasado no tienen por qué limitar nuestro futuro. Y ese futuro es servicio a Dios. Y por eso Jesús va y habla con Pedro. Y le dice estas palabras: Pedro, ¿me amas? Oiga, primero Jesús parecía buscar una confesión de amor que invalidara las negaciones del pasado. ¿Cuántas veces dijimos que había negado a Jesús? ¿Y cuántas preguntas le hizo Jesús si lo amaba? Jesús quería, no porque él estuviera dudando de Pedro, quería que Pedro estuviera seguro de sus respuestas. Quería que Pedro se diera cuenta que la convicción de continuar con el Señor y de que sabía que el Señor le estaba perdonando era necesario. Número 2, la pregunta de Jesús: ¿me amas más que estos? Aquí pueden haber 3 posibles respuestas. Cuando dice ¿me amas más que estos?, algunos estudiosos de la Biblia dicen que estaba hablando que si Pedro lo amaba más que los peces o los pescados que tenía ahí, más que estos. Otros dicen no, estaba hablando, diciéndole a Pedro: ¿me amas más que los otros discípulos? Esa es la segunda interrogante. Y la tercera interrogante podría ser: ¿me amas más que estos? O sea, el amor que me tienes a mí es mayor que el amor que tú le tienes a tus compañeros. Como que dicen: los vas a dejar en la pesca, ya no vas a estar con ellos. Porque Jesús le estaba dando un ministerio a Pedro y ya no tenía que seguir en la pesca, tenía que dejar la pesca y dedicarse a cuidar las ovejas de Jesús. Le dio 3 respuestas también totalmente diferentes. Cuando Pedro le dijo: Señor, tú sabes que te amo, le dijo: apacienta mis corderos. Estaba hablando de los jóvenes. Y luego lo vuelve a preguntar, y entonces le dice el Señor: pastorea mis ovejas. Pastorear y apacentar es totalmente diferente. Y luego en la tercera pregunta el Señor le vuelve a responder: pastorea mis
ovejas. O sea, ¿cómo es necesario, hermanos, el ministerio que el Señor le estaba dando a Pedro? Cualquiera de nosotros lo que hubiera hecho era estar molesto con Pedro por lo que había hecho, pero Jesús no. La actuación del Señor es totalmente diferente. ¿Sabe por qué? Porque el verdadero amor se demuestra, oiga, no con palabras, sino con acciones. ¿Me escuchó? ¿Aló? Hay hermanos que tienen su esposa o viceversa o sus hijos. Sí, mi amor, sí, mi amor. Sí. Y allá es totalmente diferente en sus actitudes. Solamente palabras. Amén. El Señor nos manda a no ser solamente palabras, que hayan hechos. ¿Me escuchó? Que hayan hechos. Porque si nuestras palabras no respaldan los hechos, por gusto se dicen. Y por eso Jesús le dijo, si realmente me amas, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús lo sabía, pero era necesario que ahora Él obedeciera. Apacienta mis ovejas. Amén. O sea, tienes que tener cuidado de mi pueblo. Pedro recibió la tarea de alimentar y de cuidar a su pueblo, y Jesús le está pidiendo eso. Terminamos, tengo 2 minutos todavía en las conclusiones. La resurrección es más que un concepto teológico. No es cuestión solamente de tenerlo en conocimiento, debe ser una experiencia personal. No es solamente de saber que la Biblia lo dice, no quiere decir solamente que usted sea un teólogo aprobado y que se reciba un doctorado en el estudio de la Biblia. De nada sirve, porque esto no es, hermanos, un concepto teológico, esto es una realidad, debe ser una realidad en su vida. ¿Sabe por qué? Saber que Cristo resucitó de los muertos nos da vida y nos da seguridad para saber que de la manera como Él resucitó, no solamente pagó el precio de sus pecados y de los míos, sino también usted y yo vamos a resucitar. Número 2, da testimonio de un Salvador que está vivo y que desea una relación con cada uno de nosotros. Cuando venga al templo, por favor, ciertamente venimos para comunicarnos y relacionarnos usted con los demás y conmigo. No es solamente horizontal, sino sobre todo vertical. Nuestra relación con Cristo debe ser real, porque Cristo no es un Dios muerto. Cristo ha resucitado de los muertos. Número 3, cada vivencia nuestra debe de ser aprovechada para dar evidencia de la resurrección de Cristo. Cuando usted se goza, se regocija, qué bonito cuando alguien dice, cuando entro al templo siento la presencia de Dios, es porque Él no está muerto, Él está vivo y Él está en medio de nosotros. Amén, qué bueno, dele fuerte el aplauso. Por eso, hermanos, todo esto nos enmarca y nos señala y nos fundamenta para que pasemos un tiempo especial con el Señor, que sirvamos no solamente a Dios, que sirvamos a su pueblo, que alcancemos al mundo con las buenas nuevas de salvación, porque no le estamos predicando a un Cristo muerto, le estamos predicando a un Cristo resucitado. Póngase de pie, por favor. Hermana Socorro. ¿Cómo? Inmaculada, sin pecado. ¿Sí? Sin pecado. O sea que es una persona que no ha pecado, es una persona perfecta. Entonces, cuando ellos hablan de la Inmaculada Concepción de María, quiere decir que piensan así, que ella no pecó y que ella era así como Cristo, ¿verdad? Y que al mismo tiempo ella era una persona transparente y que no había cometido errores. Amén. Lo mencioné cuando mencioné la palabra. Por eso esta mañana, hermanos, qué bueno cuando estamos seguros que Cristo está en medio de nosotros. Aló. ¿Cuántos pueden sentirle esta mañana? No solamente porque la Biblia lo dice, sino porque usted y yo debemos de sentirlo en nuestro corazón. Dijo que iba a nacer y nació. Dijo que iba a morir y murió.
Dijo que iba a resucitar y resucitó. Él ha dicho que viene pronto. Yo sé que aparecerá cuando menos lo pensemos para establecer su reino sobre la tierra. Que Dios les bendiga esta hermosa hora.